Buen día compañeros, vamos a abordar el tema de complejidad de algoritmos. Nosotros somos el equipo 3, compuesto por Alfonso Montes de Oca, David Rodríguez Rosas y su servidor Víctor Quiroz Zúñiga. Para empezar, vamos a definir un algoritmo el cual implica la descripción precisa de los pasos a seguir para alcanzar la solución de un problema dado. De igual manera debemos definir complejidad algorítmica, la cual representa la cantidad de recursos frecuentemente temporales que necesita un algoritmo para resolver un problema y por tanto permite determinar la eficiencia de dicho algoritmo. De esta manera podemos clasificar los algoritmos según su tiempo de ejecución, en función del tamaño o su orden de entrada. De esta manera podemos hablar de aquellos que son polinomiales, en los cuales su comportamiento es similar al lineal, y el polinomial no determinista, en los cuales su comportamiento es exponencial. La complejidad de un algoritmo se suele medir utilizando una notación denominada Big O, y también conocida como notación asintótica o notación Landau. Si consultamos el método item para localizar o establecer un elemento en una colección de tipo ArrayList, nos dice que su complejidad es 1, lo cual quiere decir que es igual que la colección tenga 1 o 1.000.000 de elementos. Su documentación nos dice que su complejidad es ON. Por ejemplo, pintar un punto nos tomaría 10 milisegundos, 2 puntos 20 milisegundos, 3 puntos 30 milisegundos, etc. El tiempo necesario para ejecutar la función directa y lineal del número de elementos que le pasemos. Las notaciones Big O más comunes para todo tipo de algoritmos y funciones son las siguientes. Constante. La operación no depende del tamaño de los datos. La cantidad de datos es irrelevante para el algoritmo. Siempre va a tardar el mismo tiempo en ejecutarse. Por ejemplo, si tenemos un dato o un ítem, el tiempo de ejecución va a tardar k segundos, para 10 k segundos o para 100 ítems o datos k segundos, comprobando que aunque los datos sean diferentes en cantidad, el tiempo va a ser el mismo. O lineal. El tiempo de ejecución es directamente proporcional al tamaño de los datos, crece en línea recta, en lo cual para un ítem o dato nos tomaría 1 segundo, para 10 segundos o para 100 segundos. Logarítmica. El tiempo incrementa conforme aumenta el número de elementos, pero de forma logarítmica, por lo que para grandes cantidades de datos el tiempo es relativamente corto. Por ejemplo, para un dato es 1 segundo, para 10 datos 2 segundos, 100 3, 1000 4 segundos y 10.000 datos 5 segundos, notándose una diferencia entre un dato y 10.000 datos solamente de 4 segundos. Cuadrática. Es típico de algoritmos que necesitan realizar una iteración por todos los elementos en cada uno de los elementos a procesar. Por ejemplo, el método de ordenación de burbuja, si tuviese que hacer la iteración más de una vez, sería de complejidad cúbica o cuadrática, pero se trata de casos muy raros y poco optimizados. Un ejemplo es un arreglo de 2 dimensiones, en el cual un dato o ítem tiene un tiempo de ejecución de 1 segundo, para 10, 100 segundos y para 100, 10.000 segundos. Aquí podemos observar una gráfica en la que a medida que aumenta la complejidad, el tiempo necesario para completar la tarea crece mucho. Aquí vamos a pasar al tema de composición de funciones, en la cual definiremos primero cómo una función está compuesta, y la cual está formada por la composición o aplicación sucesiva de otras dos funciones. Para ello se aplica el argumento de la función, el resultado del cálculo y finalmente la función restante. La composición de una función f con otra g
es una nueva función que representamos por g o f, definida del siguiente modo. La primera, la cual se lee f compuesta con g, y la segunda, la cual se lee g compuesta con f. Aquí podemos observar la composición de estas, f de g, y del lado derecho f de x compuesta por g. Por ejemplo, siendo las funciones f de x igual a x al cuadrado y g de x igual a x más 2, la función g compuesta con f que expresamos f o g está dada como x cuadrada más 4x más 4, y la función f compuesta con g que expresamos g o f está compuesta como x cuadrada más 2. Función inversa. Son funciones simétricas respecto a la bisectriz del primer cuadrante. Por ejemplo, calcular la función inversa de f de x igual a 2x más 5. Cambiaremos y por x y x por y, respetando exponenciales. De esta manera tenemos que y igual a 2x más 5, cambiamos la y por las x y sería x igual a 2y más 5. De esta manera despejamos y, resultándonos x menos 5 sobre 2, la cual consideramos como la inversa. Continuamos con el siguiente tema, el cual es complejidad computacional. Primero, ¿qué es? La complejidad computacional es una rama de la teoría de la computación que se centra en la clasificación de los problemas computacionales de acuerdo con su dificultad, y en relación de dichas se clasifica la complejidad de estas. De esta manera tenemos las siguientes clases de complejidad. Complejidad del mejor caso es el menor número de operaciones necesarias para resolver un problema. Complejidad del caso promedio es el número promedio de operaciones realizadas para solucionar un problema. Complejidad del peor caso es el mayor número de operaciones necesarias para resolver un problema. De esta manera también obtenemos la clasificación de los problemas, en la cual problemas indecidibles son aquellos que no se pueden resolver mediante un algoritmo, y los problemas decidibles, que son aquellos que cuentan al menos con un algoritmo para su cómputo o resolución. Por ejemplo, aquellos problemas que son intratables son los que no es factible obtener su solución. También se les conoce como problemas NP de orden no determinístico polinomial. Problemas intratables son en los cuales se determinan las variables de espacio-tiempo que influyeron en la generación del Big Bang que dio origen al sistema solar. Ese sería un ejemplo. Problemas tratables son aquellos para los que existe al menos un algoritmo capaz de resolverlo en un tiempo razonable. A los problemas tratables se los conoce también como problemas de complejidad P de orden polinomial. Por ejemplo, un problema tratable sería calcular la rentabilidad económica de las acciones de Intel en la Bolsa Internacional de Valores del último semestre. ¿Cómo se mide la complejidad? Se mide por la notación asintótica o logarítmica de n, y esta a su vez determina el grado de complejidad del algoritmo, el cual se mide por tiempo de procesamiento con respecto a la memoria. Algoritmos en la complejidad computacional. Para lograr seleccionar un algoritmo, una de las características más importantes a tomar en cuenta es el tiempo que tardará en arrojar una salida o solución a un problema. ¿Cómo se mide? Para analizar el costo computacional de un algoritmo se siguen 3 pasos: suponer el peor de los casos donde se ejecutan más líneas de código, asignar un costo a cada operación, y 3, ver cuántas veces va a ser ejecutada cada línea de código.